Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay millones de creyentes que en este instante están bajo una presión constante, un dolor que no cesa y circunstancias que los aplastan. Y el peor de los problemas es que no saben si están siendo quebrantados por Dios o destruidos por el diablo. Y esa es una confusión que no es neutral, sino que esa confusión es mortal. Porque si es Dios el que te está quebrantando y tú resistes, estás mal con Dios. Mira lo que dice Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Pero si es el enemigo destruyéndote y tú te rindes, le estás dando terreno legal al diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, rendirse a lo que debes resistir equivale a derrota espiritual. Y resistir a lo que debes permitir equivale a un endurecimiento fatal. Esta enseñanza que estamos dando ahorita es para que nunca más vivas en esa confusión peligrosa. Veamos lo que es el quebrantamiento divino y lo que es la destrucción satánica. Vamos a aprender cuándo debemos rendirnos y cuándo debemos resistir, porque muchas veces, ¿verdad?, pasamos por cosas difíciles, tales como enfermedades, ataques financieros, conflictos en las relaciones sentimentales, depresiones aplastantes, etc. Y en medio de todos esos problemas, escuchas dos voces contradictorias que te dicen: esto es de Dios tratando contigo, ríndete, acepta, eso es una disciplina, si resistes estás desobedeciendo y te vas a endurecer. Y la otra voz te dice: eso es un ataque del enemigo, debes resistirlo, no te rindas, porque si aceptas esto, estás dándole lugar al diablo. A la verdad, tú no sabes cuál voz es la correcta. Y por eso, un día resistes y al otro día te rindes, un día declaras victoria y al otro día siguiente declaras derrota como voluntad de Dios. Pero lo cierto es que nada cambia, todo continúa igual. Porque no sabes si estás resistiendo a la disciplina divina o si le estás resistiendo a los ataques del diablo. Pero tu confusión es legítima, no eres débil por no saber, eres honesto, porque la realidad es que ambas cosas existen. Dios quebranta y el diablo destruye, y ambos producen dolor, pero el propósito, el mecanismo y la respuesta correcta son completamente diferentes, y nadie te enseñó a distinguir eso hasta hoy. Dios quebranta al hombre exterior para liberar al hombre interior. El diablo destruye tu identidad completa para eliminar tu utilidad en el reino. Son dos operaciones opuestas con efectos opuestos. 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 11 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
Ojo con eso. Habla del vaso de barro quebrado, mas no destruido. El vaso de barro quebrado manifiesta el tesoro escondido dentro, y ese tesoro es Cristo en ti, el Espíritu regenerado. Dios quebranta el barro, que es tu ego, tu orgullo, para que el tesoro sea visible. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para matar, para robar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que el enemigo no viene a quebrantar, viene a destruir. Son dos cosas distintas. En Juan 12:3 dice, y analicemos esto para que tú veas, dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Pero Marcos capítulo 14 versículo 3 dice que María quebrantó el vaso de alabastro y lo derramó sobre su cabeza. Sin el quebrantamiento, el perfume fuese permanecido encerrado sin utilidad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Tú eres el vaso y Cristo en ti es el perfume. Hebreos 12:5 al 11 lo explica. Dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, y a todo el que recibe por hijo, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si odeas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que la disciplina equivale a quebrantamiento con propósito de frutos. Amén. Frutos. Esto es muy importante. Pero ¿por qué nos pasan tantas cosas a los que hemos sido llamados a servirle a Dios? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto quebrantamiento? Vamos a ver la raíz. ¿Por qué tenemos que pasar por todo esto los que somos llamados para servir a Dios? ¿Por qué? La pregunta que te voy a hacer en este momento es: ¿por qué fuiste salvado? La respuesta no es la que te dijeron en muchas iglesias. O mejor dicho, es mucho más grande, es mucho más glorioso y mucho más también aterrador de lo que te enseñaron. En Romanos capítulo 8, versículo 29, escucha bien, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean bien que no dice para que fuesen salvados del infierno. ¿Ve? Tampoco dice para que fuesen al cielo cuando mueran. No lo dice. Dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Ve? Y esta es una línea divisoria entre el cristianismo que te enseñaron, centrado en tu escapatoria, y el cristianismo que revela la Escritura, centrado en el propósito eterno de Dios. Son dos cosas distintas. Cuando aprendemos y nos es revelado todo esto, todo cambia en nosotros. Cambia tu forma de orar, cambia tu forma de ver la iglesia, tu forma de enfrentar sufrimiento, tu forma de tomar decisiones. Todo, pero absolutamente todo cambia. Cuando le preguntas a los cristianos ¿por qué fuiste salvado?, la respuesta más común es para no ir al infierno y para ir al cielo cuando me muera. Eso es todo lo que ellos les han enseñado. Esa respuesta no es falsa, es verdad. Juan 3:16 lo dice y es real. Entonces el problema que tienen muchos no es
que eso sea mentira. El problema es que es una verdad incompleta y presentada como que si fuese una verdad completa. ¿Ve? Es como que si te preguntaran ¿por qué te casaste? La mayoría responde para no vivir en fornicación. Por favor, eso técnicamente es correcto, pero ridículamente es reduccionista, porque eso no es todo. Es una verdad, pero no es toda la verdad. Entonces hay millones de cristianos viviendo con una visión reduccionista o reducida de la salvación, y por eso viven frustrados, vacíos y sin poder. Porque cuando tu entendimiento de la salvación se limita a escapatoria del infierno más a la entrada al cielo, entonces toda tu vida cristiana se convierte en mantenimiento de estatus. Ya yo estoy salvado, ahora solo debo cuidar mi salvación para no perderla. Es lo que dicen muchos. ¿Ve? Eso es moralismo sin poder. Debo portarme bien hasta que me muera. También hay otra forma que es de activismo religioso, pero vacío. ¿Ve? Yo hago cosas para Dios, dicen algunos, porque Él ya hizo algo por mí. ¿Ve? Oras, pero sin poder real. Lees la Biblia, pero sin transformación interna. ¿Verdad? Y sirves en la iglesia y te sientes como un actor de teatro. Todo el mundo te está viendo. Vas bien vestidito, vas bien bonito, eres una imagen pública dentro de la iglesia, eso es todo. Y siempre te culpas a ti mismo. Debo orar más, lo que dices, debo tener más fe, debo esforzarme más, pero el problema no eres tú. El problema es que estás operando prácticamente con un mapa incompleto de lo que es tu salvación. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de la fundación del mundo, escuche bien, así que tu salvación no fue un plan de emergencia para salvarte del infierno y llevarte al cielo, no, señor. Tu salvación fue un diseño eterno desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan antes que existiera el tiempo, ¿verdad? Que requería de personas conformadas a la imagen de Cristo. Mucho antes de que existiera el tiempo, Dios tenía un plan, y ese plan era que Dios necesitaba gente. ¿Pero para qué? Para llevar a cabo su misión y su plan. Pero esa gente que él necesitaba tenía que tener unas cualidades, tenían que ser formadas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esta es la verdad que la mayoría de los cristianos nunca escuchan. ¿Fuiste salvado? No primeramente para tu beneficio, sino para cumplimiento del propósito eterno de Dios. El infierno del que escapaste y el cielo al que vas son consecuencias de ese propósito y no el propósito mismo. No, ¿ok? El propósito no es que no vayas al infierno y vayas a decir, no, está bien, son consecuencias de ese propósito, por eso no es todo el propósito. Y cuando entendemos cuál es ese propósito, todo lo que vivimos cobra sentido. Dios tiene un propósito eterno en 3 dimensiones inseparables, y tu salvación existe para cumplir ese propósito. Tenías que tener salvación y tenías que vivir eternamente. Ojo con esto, no son 3 propósitos separados, son 3 facetas del mismo Dios diseñándolo eternamente para nosotros. El primer propósito es ser conformado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 lo dice, porque a los que antes conoció, a esto predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿para qué fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos hechos a la imagen? No dice para que se porten bien, no dice para que sean buenos, dice conforme a la imagen de Jesús. ¿Qué significa ser conformado a la imagen de Cristo? Si conforma, eso significa que vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Qué Dios quiere? Muchos hijos
que expresen exactamente lo que su Hijo Jesucristo expresa. Que vivan como Cristo vive, que amen como Cristo ama y que obedezcan como Cristo obedece. Y no hablamos de imitación externa, estamos hablando de transformación interna, espiritual. Mateo 11:29 dice: aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde, pero de corazón. La mayoría de los cristianos son mansos y humildes, pero de apariencia física. Cuando tú le puyas, entonces pegan un grito y te dice: ¿qué es lo que, varón? Ah, Señor, te reprende, Satanás. Pero no son humildes de corazón ni mansos, sino de apariencia, pura falsedad. Y eso no es lo que quiere Dios. Por eso te mete prueba, y más prueba, y lloras y sufres, y tú dices: ¿hasta cuándo? Porque te están creando, te están formando conforme a la imagen de Cristo, porque Dios tiene un plan eterno contigo desde antes de la fundación del mundo. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, te escogí. Y Dios te ha escogido, te ha llamado, te ha elegido y te está capacitando. ¿Para qué? Para que seas conforme a su Hijo Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 3 verso 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados a la imagen, escuche bien, imagen. Esto no es mejoramiento moral, esto es Cristo siendo formado en ti. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado, no hasta que hagan cosas buenas, no hasta que obedezcan reglas, sino hasta que Cristo sea formado. Y para que Cristo sea formado en ti, tu hombre exterior, tu alma con sus opiniones, emociones y voluntad propia deben ser quebrantados. ¿Por qué? Porque Cristo ya está en ti, amado hermano. Escúcheme bien. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya Cristo vive en ti. Lo único que tiene es que ser liberado, y por eso está siendo quebrantado el hombre exterior, para que el hombre interior viva. La Biblia dice en Gálatas 2:20: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero tu alma domina tu mente, razona sin depender del Espíritu, tus emociones reaccionan sin consultar a Cristo, tu voluntad decide sin rendirse, y Dios en su misericordia tiene que quebrantar tu hombre exterior para que el hombre interior, que es Cristo, pueda fluir y vivir y hacer el trabajo el cual ya Dios desde antes de la fundación del mundo tenía su plan. Entonces, Dios va a permitir fracasos que rompa tu autoconfianza, permitirá traiciones, permitirá desiertos, y todo esto porque Dios sabe que lo necesita, no porque Él sea cruel, sino porque te ama demasiado como para dejarte atrapado en una caricatura religiosa de ti mismo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto no desmayemos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Este es el proceso de conformación a la imagen de Cristo, desgaste del hombre exterior y renuevo del hombre interior. Recordemos lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, hermanos, este proceso no termina en esta vida tampoco. ¿Cuándo termina? Mi hermano querido, recuerda, dice la Escritura que vamos camino a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Vamos camino, no hemos llegado. ¿Cuándo vamos a llegar? Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga en su gloria y se manifieste, todos nosotros le vamos a ver tal como Él es y vamos a ver que somos semejantes a Él. Seremos, dice la Biblia, semejantes a Él. Esto significa completa transformación, completa conformación. Pero el proceso comienza hoy, en cada prueba, en cada quebrantamiento. Recordemos que este proceso no es individualista, sino que nos lleva a un segundo propósito: expresar corporativamente a Dios como su cuerpo. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que la iglesia no es local, no la institución, no la denominación, sino la iglesia como un organismo vivo, como cuerpo de Cristo. Recuerda que no eres cristiano solo, eres miembro de un cuerpo. 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros unos de otros en particular. Así que tú tienes una función, yo tengo otra función, cada miembro tiene una manifestación específica de Cristo que los demás necesitan y que nosotros también necesitamos de los demás. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Según la actividad propia de cada miembro, no según los programas de la iglesia, no según las jerarquías humanas, sino según la función orgánica de cada miembro bajo la dirección de la cabeza, que es Jesucristo. Y aquí está el propósito eterno. Dios quiere una esposa que exprese su gloria corporalmente. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ojo, no esposas en plural, sino esposa singular, un solo cuerpo, una sola novia. Efesios capítulo 3 versos 10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que por medio de la iglesia, mi hermano querido, no por medio de cristianos individuales haciendo cosas buenas. La unidad de este cuerpo nos lleva a un propósito eterno, el cual es reinar con Cristo en la era venidera. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ojo lo que dice: reinarán con Él. No dice que estarán en el cielo flotando en una nube tocando un arpa. No, olvídese de eso. Eso es lo que nosotros nos habían tal vez enseñado, ¿verdad? En Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Escúcheme bien lo que dice: reinarán por los siglos de los siglos. Esto significa gobierno eterno, responsabilidad eterna, autoridad eterna. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él, y si le negaremos, Él también nos negará. Mira lo que dice: si sufrimos. Ojo con esto. Hay una condición para reinar con Cristo. ¿Y cuál es la condición? Tienes que sufrir. ¿Ah? Y no todos los salvados reinarán con la misma responsabilidad. Lucas capítulo 19, verso 17 dice: y Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ojo con esto. Una autoridad proporcional
a la fidelidad que tengas hoy. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre mucho te pondré. Escucha bien, sobre mucho te pondré. Así que el propósito de Dios no es que pases la eternidad sin hacer nada, cantándole a Dios como lo haces en la iglesia. El propósito de Dios es que gobiernes con Cristo y que ejerzas autoridad delegada de parte de Dios sobre la creación restaurada. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 24 al 26 dice y habla sobre la Nueva Jerusalén. Dice, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones de ella. Así que hay naciones en la tierra nueva y hay reyes, escuche bien, hay gobiernos. Y los que reinarán con Cristo, los vencedores, los que fueron conformados a su imagen, los que funcionaron como su cuerpo, ejercerán ese gobierno. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que lo que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Dice que hemos de juzgar. Esto significa que hay una responsabilidad futura. Hay un gobierno futuro y hay una autoridad futura. Y esa responsabilidad futura se determina por tu responsabilidad presente, no por tus credenciales religiosas, no por tu posición en sistemas mundanos, sino por tu formación real a Cristo. Hoy, por tu función real en su cuerpo, hoy, por tu bendición o por tu rendición real a sus pruebas hoy. Ahora mira cómo cambia todo. Cuando pasas de fui salvado para ir al cielo a fui salvado para ser conformado a la imagen de Cristo, expresarlo corporativamente y reinar con Él eternamente. Antes tu oración era, Señor, ayúdame a portarme bien hoy. Ahora tu oración es, Señor, quebranta todo en mí que bloquea que tú seas expresado a través de mí. Antes el sufrimiento era un problema que había que evitar. Ahora el sufrimiento es una herramienta de conformación que muchos cristianos debemos más bien desear. Antes la iglesia era un lugar donde íbamos los domingos. Ahora la iglesia es un organismo del cual eres parte inseparable cada día. Antes servías a Dios para pagar deudas de gratitud. Ahora cooperas con Dios para cumplir su propósito eterno en ti. Antes leías la Biblia para ser un buen cristiano. Ahora lees la Biblia para conocer el plan eterno de Dios y tu lugar en él. Antes evitabas el pecado por miedo a la condenación, pero ahora rechazas el pecado porque sabes que interfiere con tu conformación a Cristo. Antes veías a otros cristianos como competencia o como una simple compañía. Ahora ves a otros miembros como parte esencial del cuerpo que necesitas y que te necesitan. Antes el cielo era descanso eterno donde no se hacía nada. Ahora la era venidera es responsabilidad de gobierno con Cristo proporcional a tu fidelidad hoy. Antes tu cristianismo era mantenimiento de estatus. Ya estoy salvado, solo debo portarme bien. Ahora tu cristianismo es proceso de transformación, siendo conformado día a día a la imagen de su Hijo. Ahora muchos piensan, tal vez, que yo le estoy diciendo que escapar del infierno no importa. Yo no estoy diciendo eso. Que escapar del infierno es una consecuencia, escuche bien, escapar del infierno es una consecuencia gloriosa de la salvación y no el propósito central de la salvación. O sea, el propósito central de la salvación no es escapar del infierno e ir al cielo, no.
Eso es prácticamente una consecuencia. ¿Ok? Eres salvo y escapaste del infierno y vas al cielo. Y eso lo dice Juan 3:16. Eso es real, ¿verdad? La condenación es real, el rescate es real. Pero si reducimos la salvación solo a eso, ¿verdad? Perdemos el 90% de lo que Dios está haciendo. Es como reducir el matrimonio a contrato legal que evita la fornicación. Técnicamente es correcto, pero ridículamente es incompleto. Muchos dirán, pastor, esto me suena a salvación por obra. Creo que estás diciendo que debo hacer cosas para ganar mi salvación. No. Lee Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 para que tú veas que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, mediante la fe y punto. Es irrevocable según Romanos 11:29. Pero si lees el versículo 10 de Efesios 2, verás lo que dice. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados para buenas obras. No eres salvados por obra, pero eres salvado para obras. Escucha bien. Obras que Dios preparó, función que Dios diseñó, propósito que Dios estableció y tu responsabilidad eterna, ¿verdad? No tu salvación, sino tu responsabilidad eterna determinará por tu fidelidad a ese propósito que Dios te encomendó hoy día. Otros dirán, ¿y los que no alcanzan ese propósito pierden su salvación? No. 1 Corintios 3, 13 al 15 dice, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto es salvación garantizada, pero recompensa proporcional a las obras que ejecutaste mientras estuviste en vida. Así que hay cristianos salvos que van a entrar al reino con las manos vacías porque edificaron con madera y hojarasca, es decir, vivieron un cristianismo carnal religioso porque funcionaron desde el alma y no desde el espíritu. Son salvos, pero perdieron recompensas eternas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios les bendiga desde la ciudad de Puerto Cabello, Iglesia Así de Bendición. Su hermano y amigo, el pastor Miguel López.